Dice el Señor en Mateo 6, del 9 en adelante: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Con esta petición comienza la segunda parte del Padre Nuestro. Esta es la primera de 3 peticiones que tienen que ver con nosotros o con nuestras necesidades. Si recordamos el mensaje de la semana pasada, dijimos que la oración del Padre Nuestro se componía de una invocación que tenía una clara intencionalidad teológica y de 6 peticiones concretas. 3 tenían que ver con la persona de Dios, su nombre, su reino y su voluntad, y 3 tenían que ver con nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales y emocionales: pan, perdón, protección. Creo que puede llamarnos mucho la atención que después de pedir cosas tan trascendentes como santificar el nombre de Dios, pedir porque el reino de Dios se instaure y porque la voluntad de Dios sea algo que sea deleitoso y deseable en nuestras vidas, ahora, por contraste, nos pongamos a pedir por algo tan prosaico y tan poco espiritual como el pan. En la primera parte del Padre Nuestro pedíamos por cuestiones eternas, trascendentes, y ahora empezamos a pedir cosas tan materiales y tan temporales como el pan. ¿Creéis que es casual este cambio tan drástico? ¿Creéis que Jesús lo hizo porque sí o que lo hizo con un propósito pedagógico, incluso teológico? Es evidente que el Señor Jesús tenía en su mente un propósito teológico o pedagógico. No olvidemos que a esta oración la llamamos nosotros la oración modelo, porque quiere modelarnos. Nosotros hacemos una gran diferencia, una diferencia marcada entre lo espiritual y lo material. Pero para Dios, para Jesús, esa distinción entre lo sagrado y lo secular o lo profano no existe. Y por tanto, todo tiene carácter sagrado. Tan importante para Dios es pedir por el reino de Dios como por el pan, como el perdón, como por la voluntad en la protección, como porque su nombre sea santificado. Todo tiene cariz sagrado, santo. Es importante. Dios no hace distinciones. Nosotros sí. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo interesante de esta petición es que no se está pidiendo para la provisión del mes o de la semana, sino del día, como mucho del día siguiente. Y este concepto choca mucho con nuestra mentalidad moderna, con la mentalidad de ahora, más cuando tenemos costumbre que, por ejemplo, en una comida de celebración, en una comida especial, en una comida de cumpleaños, y ya no hablo de las fiestas de Navidad, pues somos capaces de gastarnos en una sola comida lo que podríamos gastarnos en un mes de comida. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor Jesús al pedir, dánoslo hoy, el pan nuestro de cada día? Pues creo que nos está enseñando que debemos pedir por aquello que es estrictamente necesario para vivir una vida digna hoy y ahora. La Biblia nos enseña a vivir en el contentamiento. Nos invita la palabra de Dios a imitar esa misma actitud que en su día nos enseñó el mismo apóstol Pablo, allí en Filipenses 4, cuando nos dice que sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo estoy enseñado, así como para vivir con hambre o tener ningún tipo de necesidad.
en todo tengo contentamiento, decía el apóstol. Jesús, en la oración modelo, quiere hacernos ver y quiere que aprendamos a depender diariamente de la gracia divina. Necesitamos aprender a vivir cada día en la dinámica del contentamiento y de ser conscientes de que siempre seremos dependientes de su gracia. Detrás de esta petición del pan nuestro de cada día, entiendo que no solo hay una lección para aprender sobre el contentamiento y la dependencia en la gracia de Dios, sino también una petición implícita de saber vivir con lo que tenemos, esto es, con los recursos que tenemos. Hay pues una petición o una enseñanza a sabernos administrar bien, a no vivir por encima de nuestras necesidades y de nuestras posibilidades. Una petición, si me forzáis, una petición a tener un estilo de vida sencillo, un estilo de vida caracterizado no por la opulencia, sino por la sencillez y por la austeridad. Es evidente que detrás de la petición del pan hay una clara vertiente material, pero ¿hay alguna vertiente espiritual detrás de la petición del pan? El pan, en la palabra de Dios, no solo es alimento o símbolo o sinónimo de alimento físico, también lo es espiritual. El mismo Señor Jesús, cuando fue tentado por Satanás para que satisfaciera su hambre, su necesidad física, venció precisamente a la tentación citando ese texto de Deuteronomio que todos sabemos, que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Más tarde, el mismo Señor Jesús, cuando predicaba el Evangelio del Reino, se presentó a sus seguidores como el pan de vida. Es, por tanto, claro y evidente que detrás de la petición del pan nuestro de cada día hay también una dimensión espiritual y no tan solo material. De la misma manera que hemos de ocuparnos de tener esa porción material del pan diario para poder subsistir, hemos de la misma manera de ocuparnos de tener esa porción de alimento espiritual diaria para poder también subsistir espiritualmente hablando, para poder hacer frente a todas las situaciones, tentaciones, preocupaciones que nos vamos a enfrentar y enfocar a lo largo del día. Es por ello que es necesario que desayunemos bien. Hay quien dice que hay que desayunar como reyes, comer como príncipes y cenar como un mendigo, ¿no? Bien, cada uno que haga lo que pueda, no quiere, pero el pan nuestro de cada día, que no falte, ¿eh? Bien, pues sí, hay que desayunar bien físicamente, pero también hemos de desayunar bien espiritualmente. Cada día deberíamos tener un tiempo significativo, un tiempo de devocional en el que pasemos un tiempo agradable, alabando al Señor, orando al Señor, nutriéndonos, alimentándonos de la palabra del Señor, recordando que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si detrás de la petición del Padre Nuestro de cada día hay no solo una petición material, sino también espiritual, caigamos en la cuenta de que hemos de vivir contentos, satisfechos con lo que tenemos, que hemos de saber vivir en la dinámica de la gracia de Dios y que hemos de preocuparnos y ocuparnos por el sustento necesario, tanto físico como espiritual, de cada día. Veamos ahora qué es lo que se encuentra detrás de la quinta petición, la segunda parte. Cuando dice: y perdónanos
nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo relevante de esta quinta petición es que la demanda estrella es el perdón. Y estoy convencido que una de las disciplinas espirituales que más nos cuesta llevar a cabo es pedir y dar perdón. Esto no es algo que solo les ocurra a los no creyentes. Lamentablemente también nos ocurre a los creyentes. Nos cuesta mucho pedir perdón y creo que aún a veces nos cuesta más dar perdón. Aunque nos duela reconocerlo, nos cuesta mucho perdonar. No debería ser así, pero la realidad es esta. Nos cuesta mucho tanto dar perdón como pedir perdón. El perdón es una tremenda necesidad espiritual. Si el pan es una tremenda necesidad física y sin la cual no podemos vivir, con el perdón ocurre lo mismo espiritualmente hablando. Además de que el perdón es una necesidad espiritual, es que el perdón es el arma más poderosa de liberación que Dios haya podido poner en nuestras manos, dado que el perdón sana, el perdón libera, el perdón restaura. Creo que aquellos de nosotros que hemos experimentado en nuestras vidas el perdón de Dios, no tenemos más remedio que vivir nuestra vida desde la dinámica del perdón. Y la enseñanza del Padre Nuestro nos obliga a ello. El Evangelio nos exhorta una y otra vez a vivir dentro de la dinámica del perdón, practicando y dando perdón. Una pequeña muestra de versículos. Efesios 4, 3, 2. Dice allí, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3, 13. Perdonándonos los unos a los otros, si alguno tiene queja del otro, como Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. Y lo que estamos considerando ahora, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, Padre nuestro. Hemos recibido de gracia, el perdón lo tenemos por gracia, por tanto debemos dar por gracia. Aquellos que hemos recibido y hemos gozado y gozamos del perdón de Dios, debemos vivir dentro de esa dinámica del perdón, debemos practicar el perdón. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es interesante constatar cómo está insertada en esta petición por parte de Jesús el aparecer, dar por sentado que nosotros no solo disfrutamos del perdón de Dios, sino que no tenemos ningún problema por perdonar a los demás, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús con estas palabras no está dando por sentado, ni mucho menos, que todos estamos viviendo en la dinámica espiritual de dar y pedir perdón, porque sabe que no es así. Lo que nos está enseñando es una verdad básica y crucial, muy seria e importante, que hemos de perdonar para ser perdonados. Hemos de perdonar para ser perdonados. Decía hace unos momentos que nos cuesta pedir perdón. Y lo cierto es que nos cuesta más pedirnos perdón entre nosotros que pedirle perdón a Dios. Porque a fin de cuentas pedirle perdón a Dios es pedirle a alguien
perdón que es infinitamente superior a nosotros, a alguien que es totalmente santo. Con todo nos cuesta, pero nos es más fácil pedirle perdón a Dios que a los hermanos. Porque pedirle perdón a los hermanos nos cuesta porque, aunque no lo digamos con palabras, sí con actitudes, a veces nos consideramos superiores a los demás y normalmente nos consideramos, sí, pecadores, pero ellos son más que nosotros, ¿no? Más que yo. Dios, que conoce esta realidad, al enseñarnos a orar, a darnos las pautas, es que nos obliga a perdonar a nuestros deudores, aquellos que nos hayan hecho alguna cuestión, antes de ir a suplicar perdón de Dios. Como el Señor Jesús enseñaba en el Sermón del Monte, si cuando vas a llevar tu ofrenda al templo te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, para, no hagas la ofrenda, vuelve, pide perdón, restaura tu relación y después ven y haz el sacrificio que tengas que hacer. Tal como está formulada la petición por parte del Señor Jesús, hay una condición sine qua non si queremos que Dios nos perdone. Y esa condición sine qua non es que nosotros hemos de tener la actitud de perdonar a aquellos que nos han agraviado, a nuestros deudores. La estructura del griego lo deja claro, pero las palabras de Jesús no dan lugar a duda ni dejan otro tipo de interpretación. Cuando continuamos leyendo en el capítulo 6 y llegamos al versículo 15, y ahí el Señor Jesús, más claro y diáfano, creo que no puede ser. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quien tenga oídos para oír, oiga. La dificultad de cumplir con esta norma bíblica la conocemos bien. Cada uno de nosotros sabe de esa dinámica personal. Como diría el Señor Jesús, el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra, ¿no? En esta quinta petición del Padre Nuestro nos hace ver que una de las grandes y relevantes verdades del Evangelio es que hemos recibido el perdón por gracia y hemos de aprender a perdonar y a dar perdón también por gracia. Hemos recibido mucho del Señor y hemos de dar mucho también a los que están a nuestro alrededor. Esta petición nos recuerda que los perdonados, tú y yo, somos llamados también a perdonar. Por tanto, mi ruego es que no pongamos resistencia a la voz del Espíritu Santo y que humildemente vivamos dentro de esa dinámica del perdón, dando y pidiendo perdón a los demás, para que así también Dios pueda perdonar nuestras faltas. Jesús, al enseñarnos a orar por el perdón, no solo quiere que nos demos cuenta de que el perdón es una tremenda necesidad espiritual que hay en todos nosotros y que por tanto es del todo imprescindible que vivamos en esa dinámica de pedir y dar perdón, sino que además quiere que nos demos cuenta de que el perdón en sí misma es el arma más poderosa de liberación que Dios nos haya podido poner en nuestras manos, porque como os decía antes, el perdón sana, libera y restaura. Mirad, aquel que no vive en la dinámica del contentamiento y la dependencia de Dios, que era la verdad que había detrás del pan nuestro de cada día. Aquel que no vive en esa dinámica vive
inmerso en la angustia, en la desesperación, en la preocupación del qué será mañana, de si llegaré a fin de mes, de si tendré lo suficiente para tener la calidad de vida que anhelo y deseo tener, y por tanto vive angustiado. Aquel que no vive en la dinámica de dar y pedir perdón, vive amargado y amarga a los que tiene alrededor. Aquel que no perdona vive en el resentimiento, en la ira, en la agresividad, en la esclavitud del dolor almacenado en su mente y en su corazón. Aquel que sí que vive en la dinámica del perdón ha sanado sus heridas, ha sido restaurado, ha sido liberado y ahora es libre para amar y ser amado. Si importante es pedir perdón por el sustento o pedir por ese sustento diario que es el pan material y también por el espiritual, cuánto más es pedir por el perdón necesario en nuestras vidas, como el dar el perdón a aquellos que están entre nosotros. Vayamos pues a la sexta y última petición. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lutero decía que con la quinta petición me acuesto y con la sexta me levanto. Decía que la quinta petición tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, lo cual trae paz acerca de los pecados cometidos a lo largo del día porque son perdonados. Y la sexta petición nos da confianza y protección para afrontar las luchas y las tentaciones del día que comenzamos. Con la quinta petición me acuesto y con la sexta me levanto. Quizá la sexta y última petición es, con diferencia, la más complicada de interpretar, dado que es teológicamente correcto pedir a Dios que no nos meta en tentación. Esta petición nos obliga a plantearnos: ¿es realmente Dios quien nos mete en situaciones de tentación? ¿Qué hace Dios? ¿Tienta o prueba? ¿Es Dios el agente activo o pasivo en la tentación? Esto es, ¿nos mete en tentación o en la prueba o permite que seamos tentados y probados? Toda esta serie de preguntas de índole teológico se desprenden de esta petición. Evidentemente que no tengo el tiempo suficiente en este sermón para responder todas y cada una de estas preguntas, pero sí el tiempo suficiente para deciros lo siguiente. En la Biblia, el título de tentador no lo tiene Dios. Ese título no lo sustenta Él, sino que lo sustenta el diablo. De hecho, la palabra enseña de forma enfática que ningún creyente puede decir que ha sido tentado por parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado. Estoy citando literalmente Santiago 1, 12 y 14. Además, Santiago nos dice que la tentación provee de dos orígenes: o de nuestra propia naturaleza, y ahí utiliza la palabra concupiscencia, o del mismo Satanás. Aunque es cierto que la palabra en griego peiraimos para tentación es la misma que para prueba, es decir, peiraimos se puede traducir tan correctamente como tentación o como prueba, no es lo mismo una cosa que la otra. Y según en el contexto que esté, la palabra peiraimos debe ser traducida o tentación o prueba. Si os fijáis en Santiago capítulo 1 y vais a Santiago capítulo 1, veréis que en los versículos 2 y 3 esa palabra peiraimos es traducida por prueba, y si
poquito más abajo, los versículos 12 y 13, la misma palabra pereimos es traducida como tentación. Pero las cosas no son lo mismo. Hemos de tener claro que una prueba es una invitación a crecer y que una tentación es una invitación a caer. He de decir también que la tentación en sí misma no es pecaminosa, porque simplemente es una invitación a caer, a pecar. Pero si tú a esa invitación dices que no, lo que haces paradójicamente es crecer. No caes, pero sí creces. Pero en cuanto a la prueba ocurre lo mismo. Aunque la prueba en sí misma es una invitación de parte de Dios a crecer, uno puede no superar la prueba y entonces pegársela, caer. Por tanto, el peligro no está tanto ni en la prueba ni en la tentación, sino en mi actitud, en nuestra actitud delante de ella. Es muy evidente que en este nuestro mundo y también en los tiempos del Señor Jesús es totalmente inevitable no experimentar tentaciones. Vivimos en un mundo empaquetado, envuelto en el pecado. Es imposible no ser tentado. Lo que sí que es posible, según la palabra de Dios, es resistir a la tentación. Y es aquí donde tiene sentido interpretar este versículo como que Dios está pidiendo o que pidamos protección al Padre para evitar la caída, tanto sea en una tentación como en una prueba. Personalmente, ya que es en el griego tan correcto traducir pereimos como prueba o tentación, yo traduciría este versículo: y no nos metas en pruebas, mas líbranos del mal. Pero no está mal traducido de la otra manera, ¿eh? Creo que Jesús, con estas palabras, nos está enseñando a que pidamos a Dios protección ante las pruebas o las tentaciones de la vida, porque dependiendo de cómo yo las enfoque, tanto una como la otra me pueden llevar a caer o a crecer. Y debemos de pedir su protección porque sin ella no podremos vencer, salir vencedores. Personalmente entiendo que la Escritura enseña, como he dicho, que Dios no nos mete en tentaciones clara y diáfana, que tal cosa es imposible por parte de Dios. Lo que hace es permitir al tentador tentarnos, eso sí que lo hace, pero poniéndole límites. No se ha sobrevenido ninguna tentación que sea sobrehumana, sino que fiel es Dios, que pone límites al Señor, que nadie es tentado más allá de sus fuerzas y que con la tentación da la salida. 1 Corintios 10, 13. Pero sin embargo la Biblia sí que enseña claramente que el enemigo es el que busca nuestra perdición. Y que Dios, en su soberanía, permite las pruebas en nuestras vidas, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas que ayudan a bien. El caso más paradigmático de la palabra es Abraham con su hijo Isaac, ¿no? Aquí no hay duda que fue Dios el que metió a Abraham en esa tesitura de sacrificar a su hijo. Y también fue Dios el que al final lo libró del mal, o lo libró del malo, proveyéndole ese becerro para el sacrificio, que es prefigura de Cristo Jesús. Dios no tienta, pero sí que prueba. Por tanto, en mi opinión, sería mejor traducir este versículo: no nos metas en prueba, pero sabemos que la prueba nos va a ayudar a crecer. Por tanto,
la séptima y última petición dice: mas líbranos del mal. La palabra librar en el griego quiere decir rescatar, salvar, liberar, proteger de alguien o de algo. Y con el término mal nos ocurre algo similar en el griego como con la palabra tentación y prueba, pereimos, que el término mal puede ser también traducido como mal o como maligno. Puede referirse tanto a un mal moral, una acción pecaminosa, pero también puede referirse al malo, al maligno, al tentador, esto es, a Satanás. Por tanto, podríamos también traducir correctamente líbranos del malo. De hecho, esta era la traducción que prefirieron los padres de la Iglesia. No podemos olvidar que fue el malo, el diablo, el que tentó a Jesús. Fue el malo, el diablo, el que solicitó que los discípulos fueran zarandeados. Fue el malo, fue Satanás, el que incitó a Judas a traicionar a Jesús y después a quitarse la vida. Y no podemos olvidar en ningún momento que, según la palabra de Dios, el diablo anda como alrededor de nosotros como león rugiente, mirando a quién puede devorar. Y también el mismo apóstol Pablo en Efesios 6 nos recuerda que no tenemos lucha en este mundo contra sangre ni carne, sino ¿contra qué? Contra potestades y huestes espirituales de maldad. Por tanto, ya que es el diablo el causante de la tentación, no sería de extrañar que Jesús estuviera pidiendo protección al Padre sobre el malo, no tan solo sobre el mal, que también, sino sobre el malo, porque por mucho que ese malo pueda tener poder, más poderoso es Dios. Y por tanto Jesús nos enseña a pedir al Padre que nos proteja del malo, del enemigo, teniendo total seguridad de que Dios protege a sus hijos y que a ninguno de sus hijos le falta la provisión de Dios, tanto material como física, emocional y espiritual. Por tanto, no es suficiente solicitar el perdón de nuestros pecados, que es lo que hacemos con la quinta petición, sino que tiene que ir acompañada de la sexta, pidiendo esas fuerzas, esa protección para no caer, ya sea en la prueba o en la tentación. Sabiendo, eso sí, que si pecamos y confesamos, fiel y justo es Dios para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero, queridos, la garantía del perdón no tiene por qué relajarnos ni quitar que hagamos esfuerzos diarios para luchar contra las tentaciones, para luchar contra el pecado y pedir la fuerza a Dios para tener protección, para no caer y para poder vivir, como se nos pedía antes, en esa dinámica de dar y pedir perdón. Llegamos al final de las 6 peticiones del Padre Nuestro. La semana pasada estuvimos considerando las 3 primeras que tenían que ver con el nombre de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios. Hoy lo hemos hecho sobre las últimas 3 peticiones y sobre esas verdades espirituales que están detrás del pan, del perdón y de la liberación del malo. Hemos visto también que la estructura misma del Padre Nuestro nos insta, nos enseña a que nuestras vidas de oración, en primer lugar, deben de ser dirigidas a Dios para satisfacer a Dios, no a nosotros mismos, como decía antes David, del porcentaje, ¿no? Del 20, el 80, el 70, el 30. Deberíamos buscar a Dios primeramente, tanto en nuestra vida diaria como también en la oración, porque eso nos evita de caer en el peligro del egocentrismo, de pensar en nosotros y de pedir solo
por nosotros y por nuestras necesidades. El Padre nuestro nos exhorta a poner a Dios en primer lugar y a desear que nuestras vidas sean unas vidas santas, santificado sea tu nombre. Que nuestras vidas sean unas vidas realmente gobernadas y dirigidas por el Señor Jesús, que el Señor Jesús sea de verdad Señor en nuestras vidas. Venga tu reino. Y que vivamos en el centro de la voluntad de Dios, que nos deleitemos en hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Hoy nos hemos centrado en esa segunda parte de las peticiones del Padre Nuestro que tienen que ver con nosotros y con nuestras necesidades, tanto físicas, emocionales como espirituales. Pan, perdón, protección. En esta segunda parte de la palabra de Dios, ella nos ha recordado la importancia de vivir dentro de la dinámica del contentamiento de la gracia de Dios, de vivir vidas sencillas, vidas contentas con lo que tenemos, de vivir también en esa dinámica de dar y de recibir perdón, y también vivir en la dinámica de la protección del mal que nos rodea y del maligno que nos asedia. Ruego al Señor, es mi ruego, que hagamos de esta oración modelo pues la pauta a seguir en nuestras vidas de oración, y que todas estas enseñanzas que emanan del Padre Nuestro sean nuestro quehacer diario, nuestra conducta y nuestro comportamiento diario, porque si hacemos tal cosa, estaremos haciendo lo que dice el final: el reino y el poder y la gloria de Dios manifestaremos por los siglos de los siglos. Quisiera invitaros a concluir este mensaje y esta pequeña serie sobre la oración del Padre Nuestro de una manera que os pueda sorprender y que normalmente nosotros los evangélicos no lo hacemos, y es orando juntos el Padre Nuestro. ¿Os acordáis que la reflexión sobre el Padre Nuestro vino provocada a mi mente sobre esa manera de concluimos la exposición bíblica? Yo quisiera que ahora juntos pudiéramos orar el Padre Nuestro, pero no de una manera mecánica, de una manera monótona, simplemente como papagayos, sino una vez estudiado y meditado profundamente en esas 6 peticiones, orarlo de una forma consciente, orarlo, no recitarlo, sino orarlo, orarlo de una forma consciente, sabiendo lo que hay detrás de cada una de estas peticiones. Por tanto, os invito a que oremos juntos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como así nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén.